Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El dibujo que ven lo hice a lápiz sobre papel de 200 gramos. Aclaro que usé grafito acuarelable, por eso van a ver que en un momento uso un pincel de agua para difuminar. No lo hagan con grafito común, porque si no, solo van a lograr un enchastre. Y el dibujo se corresponde a un gorila, ya que seguiremos hablando del caso de la orangután Sandra, y a ella ya la tenemos en la foto de referencia. Ya vimos que en los videos anteriores, el fallo de la Sala Segunda del Tribunal de Casación y el de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Corrección y de Faltas, abajo de los enlaces de los videos anteriores, sucede que pese a los antecedentes, la solución al caso Sandra no vino de ninguna de las resoluciones citadas, ni de la Sala 2 del Tribunal de Casación, ni de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones. No fue una solución a través de un habeas corpus, sino por una acción de amparo que tramitó en el expediente A 2174-2015-0, Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales y otros contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo. El fallo, de fecha 21 de octubre de 2015, se inicia con la cita de la pretensión de la parte actora que promueve la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por, comillas, conculcar de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a no ser considerado un objeto o cosa susceptible de propiedad y el derecho a no sufrir ningún daño físico o psíquico que titulariza como persona no humana y sujeto de derecho. Y se plantea a efecto que se libere a Sandra y se la reubique en un santuario acorde a su especie, donde pueda desarrollar su vida en un real estado de bienestar que sea determinado por un evaluador experto en la materia. Cierro comillas. Señalan que la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa orangutana Sandra sobre habeas corpus, estableció que es un sujeto no humano titular de derechos. Por lo tanto, entienden que Sandra dejó de ser un objeto de protección del derecho y pasó a ser un sujeto titular de ciertos derechos fundamentales. Entiende la actora que al considerar a Sandra como un sujeto, su cautiverio y exhibición pública viola los derechos que ella titulariza, aunque se la alimenten y no la traten con crueldad en los términos de la Ley 14.346, Ley de Protección a los Animales. Manifiesta que el fallo mencionado ha dejado sentado, desde ahora y para la posteridad, la condición de la orangutana Sandra y otros animales reconociéndolos jurídicamente como sujetos no humanos, titulares de derechos. La parte actora, esto es los representantes de AFADA, manifestaron que Sandra nunca conoció la libertad, provocándose el estrés y depresión y violándose su derecho al bienestar animal. Describen su recinto en el Jardín Zoológico de Buenos Aires como una verdadera jaula de cemento, antinatural y extremadamente inadecuada para un animal de su especie, que no hay ningún espacio verde o árboles para ejercitarse, ni tampoco algún enriquecimiento ambiental, lo cual pondría en riesgo su salud física y psíquica. La situación de Sandra confronta las reglas mínimas del bienestar animal fijadas por la Asociación Mundial de Zoológicos, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la Ley Nacional de Protección Animal número 14.346 y la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre número 22.421. Explican que Sandra es discriminada por su especie, víctima de lo que en filosofía y la ética llaman especismo antropocéntrico. Y destacan que los orangutanes son seres pensantes, sintientes, inteligentes y genéticamente similares a los seres humanos, con similares pensamientos, emociones sensibles y autorreflexivos, que tienen cultura, capacidad de comunicarse y un rudimentario sentido del bien y del mal, una individualidad propia, con una historia, carácter y preferencias únicas. Y concluyen que, abro comillas, particularmente Sandra es miembro de una especie que no conoce y de una especie que vive en un hábitat y un clima que tampoco conoce. Tiene estado mental de un orangután institucionalizado. Cierro comillas. Agrega que esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, hallándose en la lista roja de especies amenazadas en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Finalmente, solicitan medidas cautelares y de prueba. Como contraparte, se presentaron representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contestaron el traslado de la demanda. Como primera medida, solicitaron la conexidad de las actuaciones con el expediente orangutana Sandra sobre recurso de casación sobre habeas corpus. Formularon las negativas y reconocimientos de rigor, sostuvieron que la acción de amparo planteada no constituye un proceso colectivo. Plantearon la falta de legitimación activa de los amparistas, o sea que no son quienes para presentarse.
la ausencia de causa o controversia judicial, se opusieron a la vía elegida y por último afirmaron que los animales no son sujetos de derecho ni pueden ser alcanzados por el concepto jurídico de persona. Ofrecieron prueba, oponiéndose a la prueba ofrecida por la actora, hicieron reserva de caso federal y finalmente solicitaron que se rechace la elección. También se presentaron representantes por el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, Sociedad Anónima, quienes solicitaron como cuestión previa el rechazo sin límite de la acción, contestaron la demanda de forma subsidiaria realizando las negativas de rigor. Ofrecieron prueba, impugnaron la prueba ofrecida por la actora, hicieron reserva de caso federal y solicitaron que se rechace la demanda con costo. Por último, denunciaron la conexidad con el expediente que tramita ante la Fiscalía de Primera Instancia número 8 en lo penal contravencional y de falta. Es decir, la parte demandada planteó la conexidad de la presente causa donde se trata el amparo con los otros dos expedientes precedentes en los que se había planteado un habeas corpus. La señora juez interviniente rechazó de plano todas las excepciones planteadas por las partes demandadas, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Zoológico. Luego evaluó en primer término el estatus legal del orangután Sandra, y para ello se remitió el mentado fallo a la Sala 2 de la excelentísima Cámara Federal de Casación Penal, en la causa Orangutana Sandra sobre habeas corpus de fecha 18 de diciembre del 2014, que, abro comillas, a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos, animales, son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente, conforme lo dicho por Eugenio Zaffaroni en sus libros Derecho Penal Parte General de edición 2002 y La Pachamama y el Humano. Conforme a este precedente jurisprudencial, la magistrada no advierte impedimento jurídico alguno para concluir de igual manera que la orangutana Sandra es una persona no humana y por ende sujeto de derecho y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas. La magistrada hace todo un ejercicio mental para aplicar el artículo primero de la ley 14.346 de septiembre de 1954, que establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infringiere malos tratos o hiciere víctima de acto de crueldad a los animales, norma que por cierto plenamente aplicable al caso, para evaluar quién sería la víctima de ese delito, si el animal en sí o el propietario, y considerar si el Zoológico de Buenos Aires no está en realidad incurriendo en un abuso de derecho como el descrito en el artículo 10 del Código Civil. Así concluye que el interés jurídicamente protegido por la ley no es la propiedad de una persona humana o jurídica, sino los animales en sí mismos, quienes son titulares de la tutela que establecen frente a ciertas conductas humanas. Pese a lo firmado, corresponde señalarlo, la magistrada pone un límite a la personificación de Sandra, aclarando que esto no implica una traspolación de atributos de la persona humana al animal, sino de reconocerle a Sandra sus propios derechos como parte de la obligación de respeto a la vida y de su dignidad de ser sintiente. Novedosa categorización que ha introducido la reforma de enero del 2015 del Código Civil en Francia. Aunque el fallo se reconoce que las autoridades del zoológico han mejorado las condiciones de alojamiento de Sandra, se concluyó que determinar cuáles son las mejores condiciones para la orangutana Sandra como individuo sintiente es un cometido que excede al tribunal y que por ende corresponde que sea evaluado por la mesa técnica de expertos conformada en la causa, cuyo dictamen será vinculante, o sea obligatorio, para las partes. Y gracias a esas conclusiones, Sandra fue remitida a un parque en los Estados Unidos de América. Valga una pequeña aclaración. En la reforma del año 2015 del Código Civil francés, el artículo 514 habla de los animales como seres vivos y sensibles, pero los mantiene en el mismo título donde se tratan las cuestiones de bienes, o sea, propiedades de las personas. A modo de conclusión, decía el doctor Gordillo, en su libro sobre Introducción al Derecho, que en derecho, si la solución alcanzada era correcta, que la explicación de la misma resultaba errónea podía resultar irrelevante. Textualmente, sostenía que es claramente preferible dar la buena solución y explicarla mal, que darla mal y explicarla bien, pues lo segundo, como se advierte, es una falacia. Si la solución está mal, no se puede decir que jurídicamente está bien. Los conceptos que se den sería al estilo Savigny, potencialmente buenos in vitro, pero inatinentes al problema a resolver, por lo tanto, malos en el caso concreto. La defectuosa aplicación del derecho en supuesto que no encuadra en el razonamiento normativo que se realiza. El derecho no es un ejercicio abstracto, es la solución de problemas concretos. Si se resuelven mal los problemas, no es un buen derecho. Entonces, si la idea era liberar a Sandra de un ambiente artificial que la exponía para divertimento a terceros, sin intimidad y provocando el estrés,
¿Podemos afirmar que gracias a ese fallo se logró ese cometido? Personalmente tengo mis dudas. Aquí podemos ver un video grabado durante la pandemia donde la orangutana Sandra en su santuario le muestra a los niños norteamericanos cómo hay que lavarse las manos por el COVID. También podemos ver fotos donde le festejan el cumpleaños con globos y otros adornitos, algo muy común en la cultura orangutana, como podemos apreciar. Sinceramente, haber hecho todo un ejercicio jurídico y un gasto que ha pagado el pueblo de la ciudad de Buenos Aires para mudar a la orangutana Sandra de un zoológico a otro, con el argumento de que lleve una vida más natural, y en realidad sigue en un zoológico, sinceramente creo que no tiene absolutamente ningún sentido.